¿Usted se imagina a Marinela Montenegro galopando en ese Chaco tan lindo, tan hermoso que tenemos nosotros, por supuesto, el Chaco boliviano, esas llanuras bellísimas a la orilla del Pilcomayo? Y yo no me la imagino a Marinela galopando a galope tendido, al troteo, como quiero, al paso. Pero yo tengo ya en contacto, y ya estamos en línea con nuestra periodista, por supuesto, corresponsal desde Cochabamba, Bolivia. Me imagino que está en Cochabamba. Estoy hablando nada más, ni nada menos, por supuesto, de nuestra corresponsal Marinela Montenegro. Marinela, buenas tardes, ¿cómo estás? Modesto Díaz te saluda. El programa que hemos dado en llamar. Buenas tardes, Argentina. ¿Cómo estás, Marinela? Qué recibimiento, señora. Bueno, todas las bendiciones para Dieguito, por supuesto. Un gran abrazo para él, para su hermosa hija y, por supuesto, a toda esta bella audiencia que tú tienes, Modesto. Un abrazo para ti. El placer es mío, Marinela. Marinela, yo tengo acá dos títulos. Acá dice la visión del BID para las ciudades de América Latina y el Caribe. Y después tengo un texto acá que me enviaste a ver. Dice: Álvaro García Linera ha comandado y comanda los millonarios sobornos que pagan las empresas chinas que contrata Bolivia. A ver, para contextualizar, yo decía antes de llamarte, decía yo esto al aire. O sea, Álvaro ya no está en el gobierno, es del partido del MAS. Fue vicepresidente del innombrable Evo Morales. Hoy está Arce Catacora y Choquehuanca, su vicepresidente. Y yo decía, si el tipo está, o sea, comandaba y comanda, tengo que pensar que es el monje negro que está atrás y tengo un título de presidente y vicepresidente y yo soy el poder, ¿o me estoy equivocando? No se está equivocando para nada, Modesto. Esta persona se adueñó de Caminos hace tiempo con la ayuda de Patricia Vallivian Estensoro. Prácticamente asesinaron a José ¿Quiere que lea el Bakovic. texto? Me gustaría mucho para poner en contexto. Bien. Bueno, a ver, dice: Álvaro García Linera ha comandado y comanda los millonarios sobornos que pagan las empresas chinas que contrata Bolivia. Marinela Montenegro en Aló Marinela. Su cómplice Patricia Vallivian se encargó de deshacerse del ilustre patriota José María Bakovic, expresidente del Servicio Nacional de Caminos, por orden de Álvaro García Linera, quien no ha quitado las uñas de la estatal caminera, hoy llamada ABC, desde el inicio del mandato de su cómplice, el narco Evo Morales. Todos los nombramientos de sucesivos ejecutivos han pasado por sus manos y ha recibido coimas entre el 4 y el 10% de cada contrato carretero con estas empresas. El caso de la China Check se adjudicó obras por más de 4.000 millones de dólares. La empresa china Harbor Engineering Company Limitada, implicada por ello en el caso coimas a la administradora boliviana de carreteras ABC, adjudicarse más de montos que sobrepasaron los 4.000 millones de dólares, según documentación que cursa en la Fiscalía de La Paz. La cifra representa más del 50% de los 8.000 millones de dólares de adjudicaciones a empresas chinas entre el 2008 y el 2019. O sea, para dejártela ahí picando, o sea, este tipo es multimillonario, Marinela. A ver, ¿usted se imagina un soborno de 18 millones? Que lo tengo acá escrito, sí. O sea, si esto es solamente esa empresa ha pagado 18 millones en sobornos. Entonces, ¿usted cree por ventura que va a quitar las uñas de ese negociado que represente el hacer carreteras en Bolivia? Y lo triste de todo es que a estas empresas chinas que vienen son absolutamente corruptas, son absolutamente, mediocres, ejecutan malas obras y son prácticamente la fachada de otras transnacionales que no quieren dar la cara, que son americanas, británicas, australianas, holandesas, de los mismos buitres. O sea, ¿qué es lo que han los traído? Chinos son, Marinela, o sea, los chinos son testaferros de estas multinacionales. Exactamente. En estas multinacionales chinas existen accionistas como Soros, como el BlackRock, sí, por ejemplo, el Vanguard, están metidos en estos negociados que hacen en los países, nos vienen a tomar el pelo, lo han hecho también en Argentina,
lo han hecho en Chile y en todo el continente, están metidos en Colombia, han hecho el tren de Bogotá, en México han hecho otras obras, en El Salvador, en todos lados han esquilmado. Estos chinos obviamente se van de los países siempre robándole al país. Acá en Nisicuni las empresas chinas sobornando han conseguido que hasta se les devuelva la maquinaria, se han ido de fuga. Y qué afán de estos narcodelincuentes de contratar empresas chinas tan irresponsables. Ya sabemos. Ahora mucha gente... Sí. Adelante, Modesto. No, ya sabemos que los productos chinos son pan para hoy y hambre para mañana. No me quiero imaginar en las obras de carreteras que hacen y las carreteras que debe tener Bolivia. Pero yo quiero, antes que sigas, quiero que le expliques a la gente quién era José María Bakovic. ¿Quién hizo la planificación de toda esa ruta? ¿Quién la hizo? ¿La hizo el gobierno de Evo Morales o José María Bakovic? No. José María Bakovic es el que hizo todos los proyectos que se han entregado y a diseño final los tenía pagados. Por ejemplo, el caso de OAS. En el caso de OAS lo que ha sucedido es que como pagó la campaña de Evo Morales, de Lula, de Bachelet en Chile, de los Kirchner en Argentina y así sucesivamente, entonces tenían que compensarle con contratos. Obras, y lo que hicieron fue quitarle un contrato de carretero a Queiroz Galbao cuando este ya estaba pagado y concluido, y por solamente unas fisuras le dieron $100 millones. Y bueno, la gente tiene que comprender que todo está casado. Los créditos vienen del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, y en este caso vienen del Eximbank, que es teóricamente un banco chino. La gente tiene que saber que la banca a nivel mundial la manejan estos grandes poderes, estas élites globalistas, que por supuesto se están tragando de un solo bocado a los países. Entonces, ¿cómo está conformado el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo? Con 19 países que tienen derecho a voto y tienen derecho a crédito. Estos son, por supuesto, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Argentina, Chile, Perú y países de Centroamérica, y resulta que suman 19. Y 22 son los países que no tienen derecho a crédito y más bien son los que prestan el dinero. Ya ahí tienes a Gran Bretaña, Estados Unidos. Entonces, como la gente no sabe cómo están conformados esos directorios, mucho menos va a saber cómo viene la mano del robo, del atraco que hay en nuestros países. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando estos países que tienen, que son parte del directorio, resulta que lo que hacen es simplemente meter sus empresas para que cualquier préstamo que salga con algún motivo, por supuesto, contraten sus empresas. ¿Qué le parece? O sea, todo viene casadito. O sea, te dan un crédito, te cobran intereses, pero encima las obras las tienen que hacer ellos. Tienen la chancha y los chanchitos. Sobreprecio y dando sobornos. Negocios redondos, Modesto, negocios redondos. Y así funcionan todos los bancos. La Corporación Andina de Fomento, fíjate, ya está diseñando las ciudades de 15 minutos, ya se está metiendo en los municipios, en las gobernaciones, dando directrices y créditos para que, por ejemplo, tú que vives en Pilar, no tengas derecho a ir a Buenos Aires, por decirte algo. Ya, es decir, al centro de Buenos Aires. Tienes que tener tus supermercados, tienes que tener todo en tu ciudad. Todo a mano. Es un programa de encierro masivo. Así como nos han encerrado en nuestras casas, ahora nos van a encerrar en nuestros barrios. No vamos a tener derecho a salir. ¿Y cuál es la excusa? La excusa es, por supuesto, que hay mucha delincuencia y que, por supuesto, que vive en este barrio no va a poder salir al otro barrio. O sea, es coartar la libertad de todas las formas posibles. Pero bueno, podremos
a hablar de eso en otro Sí, programa. sí. Hablemos de lo que ha hecho este ejemplo de la empresa Harvard en Bolivia. Todas las obras están mal ejecutadas, todas las obras están con sobreprecio, todas las obras están inconclusas, todas las obras que se han ejecutado por los chinos han dejado sobornos. Mire usted, 18 millones de dólares. ¿Quién ha entrado preso? Ha entrado el presidente de la ABC, ha entrado que era parte de la yocallada de la delincuencia de la cúpula masista. Sí, estamos hablando Mari, déjame leer el siguiente texto, por favor. Lo que sigue. No es el presidente, el gerente de operaciones, sí, perdón. Bueno, déjame leer esto, escucha. Para continuar la lectura que me envió Marianela Montenegro, pues vos lo podés seguir. ¿En qué dirección te pueden seguir todos estos informes que tenés, Marianela? Decilo al aire, por favor. ¿Cómo te puede seguir la gente? Aló Marianela Noticias en Facebook, en YouTube, Marianela Montenegro en Twitter y en Instagram. Bien, todo esto que yo voy a leer, voy a desarrollar, por supuesto que es un material que me envió Marianela Montenegro, lo podés seguir en esas líneas. A ver, escucha en La Paz, la cifra representa más del 50% de los 8.000 millones de dólares de adjudicaciones a empresas chinas entre 2008 y 2019. Representante de la empresa china Harvard, Chen Wang, y el gerente técnico de la ABC, Cristian Mendieta, fueron enviados a la cárcel con detenciones preventivas, acusados por varios delitos para después calmar las aguas, seguramente, dice, liberados por la también corrupta justicia en una dice, son detenidos en una suerte de parodia a la que ya nos tienen acostumbrados el presidente de la ABC y el capo de los interculturales, Henry Nina. Ahora comprendo por qué lo defendían tanto este personaje. Fueron los encargados de favorecer a la empresa china Check para la construcción de la doble vía Sucre-Champarés y también encargados de recibir el soborno de lo que vos decías de 18 millones de bolivianos, equivalente al 4% del valor de la obra. Esta corrupta empresa tiene proyectos adjudicados que incluyen la construcción de la carretera San Borja-San Ignacio de Mozox, con un costo de 210 millones de dólares, financiado por el banco CAF. Otro tentáculo de Naciones Unidas, ONU, la rehabilitación de las carreteras Santa Cruz, Trinidad, San Javier y Puerto Varador, Trinidad en 2 partidas por 71 millones de dólares con recursos del Banco Mundial, crédito otorgado por la transnacional vinculada a Vanguard y BlackRock, lo que vos mencionabas, con el visto bueno del gobierno de Estados Unidos, accionista mayoritario. Además, la empresa suscribió contratos con ABC para la construcción de las carreteras entre Charazani, Apolo, Tumupas, por un monto de 735 millones de dólares, financiado por Exim Bank, y la construcción de la carretera Trinidad-La Moroña, Guayaramerín, Ramo de Moroña, Puerto Ustares, por 1.216 millones de dólares, también provenientes de Exim Bank. No estamos nunca una cifra de, no sé, de 200 millones, 100 millones. Pero vos sabés en los contratos, lo que significa la cantidad de plata de esto, Marianela. Claro. El tema que no estamos hablando de CAMSE, donde también Gabriela Zapata se morfó gran cantidad del presupuesto. No estamos hablando de lo que Gabriela Zapata hizo con la CAMSE en Ecuador, en Paraguay, en un montón de lugares, porque era su lobista, ¿no? Ahora tienen otra lobista que se llama Lorgia Fuentes, ex amante de Romero, del ministro Romero. Esta Lorgia Fuentes ahora está casado con un ruso, que es la lobista con las empresas rusas, y que por supuesto también están entrando con sobornos millonarios al país. Ahora, esta mujer la asesinó a su hermana, apareció muerta hicieron el levantamiento legal del cadáver en Mecapaca, se llama, ¿verdad? Mecapaca, en La Paz, y ese crimen ha quedado en la impunidad, tapado por Carlos Romero. Entonces, miren las grandes mafias que hay detrás de toda esta historia. Ahora, se vuelven a contratar estas empresas chinas, que no hay
Modesto, una sola experiencia en Bolivia que no haya sido robo, engaño, que no haya sido el hecho de hacer malas obras con sobreprecio y en medio de gran cantidad de sobornos. Esto es lo que está ocurriendo en el país. Y ahora este gobierno viene a firmar para el tema del litio con una empresa rusa, supuestamente rusa, porque todo es un gran teatro, una parodia para vender armas desde los temas de Ucrania y Rusia. Le diré, las grandes transnacionales obviamente necesitan guerras civiles, guerras entre países para vender sus armas, porque tienen grandes inversiones en ello. Y obviamente, ¿de qué se alimentan esas empresas? De guerras, pues. Claro. Se alimentan de pan. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema es la farsa monumental a la que nos han conducido con todos los temas de riquezas en Bolivia. Cuando, por ejemplo, teníamos que explotar el gas, estos, ¿qué hicieron? Decían que no le van a comprar a Bolivia, que le iban a comprar al Perú, ¿no? El gas de Camisea, sí, que era mucho mejor, no sé cuánta historia, y no llegaba pues ni al 10% de la cantidad que teníamos los bolivianos, pero sin embargo se dieron a precio de gallina muerta ese gas. Por eso yo les recomiendo a los argentinos que cuiden su gas, porque estos buitres vienen disfrazados de todo a robar a los países. Entonces, en el tema del litio, Modesto, nos han dicho que Argentina tiene 21 millones de toneladas, que Chile tiene 19 millones de toneladas y que tan solo Bolivia tiene 23 millones de toneladas. Esa es una gran mentira. Le explico por qué. Porque estamos hablando del salar más grande del mundo. Le estoy hablando de 10.500 kilómetros cuadrados. Solo a 1 metro de profundidad estaríamos hablando de casi el 90% de las reservas de litio que hay en Bolivia. De todo lo que existe en el mundo, el 90% lo tiene Bolivia. Entonces, nos estamos sometiendo a un enorme negociado. Si por esas carreteras le han pagado a García Linera 18 millones, imagínense lo que están pagando por los contratos de litio. Y todavía dicen, estamos firmando acuerdos de cooperación, y no son nada más que acuerdos de atraco, de robo. Porque los chinos siempre han quedado en la impunidad o han quemado un fusible. ¿Qué ha ocurrido en la construcción de estas carreteras? Quiero que lo sepa el mundo. Para la construcción de estas carreteras, lo que han traído los chinos a Bolivia han sido esclavos, presos. En lugar de dar toda la mano de obra en Bolivia, estos se han traído sus presos. A los presos, por supuesto, los golpeaban, los torturaban o los eliminaban físicamente en territorio nacional. Marianela, espera un poquito, espera un poquito. Esto mismo quisieron hacer con los bolivianos, y los bolivianos saltaron, y eso lo van a encontrar, esas denuncias las van a encontrar en cualquier medio de comunicación, cómo querían darle el mismo trato que le daban a sus esclavos estas empresas chinas. O sea, vos me estás diciendo que el gobierno chino les daba a estas empresas los presos que tenían allá en China para hacerlos trabajar de esclavos acá y llevarse, y encima, claro, si traen los presos no le van a pagar a los presos. Querían hacer lo mismo con los hermanos bolivianos contratados, o sea, no era mano de obra calificada. Bajo ninguna circunstancia. Gente que la hacen trabajar en la China y que por supuesto la traen también a trabajar acá. O sea, el chino que reclama está muerto. Las grandes élites transnacionales han impuesto un dictador como Xi Jinping. Este es socio de estos. Acuérdense que las empresas estadounidenses, a ellos les salía caro producir un reloj, producir un teléfono celular. Entonces han contratado a los tigres del Asia, que ellos mismos los han llamado así. Por supuesto han hecho desarrollar los países, pero la gigante asiático sigue así. La dictadura continúa. Entonces, esa misma
dictadura quieren importar a los países, ¿no? Porque y esclavizarnos. Lo que ha sucedido, Modesto, es que ellos han impuesto a un dictador, Xi Jinping, el partido, en una asamblea del partido comunista en China, lo han detenido y lo han hecho desaparecer a Hu Jintao. El otro no sabía qué pasaba, era el segundo hombre de la China, y en el mismo Congreso, en la misma asamblea, lo han levantado a sí, lo vi eso. Es un video que ha recorrido el mundo. Y eso era para darle un mensaje a los chinos que nadie está sobre el jopo de este dictador traidor de su país. Entonces, obviamente, las empresas estadounidenses, las empresas británicas, lo que han hecho, obviamente, es como los esclavos trabajan en China, gente que trabaja por un puñado de arroz, obviamente los costos bajan ostensiblemente, porque los costes de todo lo que representa producir una serie de, ya sea ropa, vehículos o lo que sea, resulta que obviamente la mano de obra es altamente costosa en Estados Unidos, porque hay una serie de derechos laborales. En cambio, en China, la dictadura en una sola ciudad tiene más de 1 millón de presos que no tienen derecho absolutamente a nada. Es como si un departamento en Bolivia que tiene 1 millón de habitantes, sí, por ejemplo, todo el Alto, o todo Oruro, o toda Potosí entera, sean esclavos. Esto es lo que está sucediendo en la China. Ellos son los que producen, los que emplean su fuerza de trabajo, precisamente, imagínense, en el comunismo, ¿no? En el comunismo capitalista, en la dictadura capitalista de los chinos. Entonces, esto es lo que nos están importando, y obviamente tienen que poner una fachada de chinos, porque las grandes inversiones de BlackRock, de Vanguard, de todas esas transnacionales buitres que acumulan todo, están metidas en casi todas las empresas chinas. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Obviamente, todo el saqueo que vienen a hacer aquí, ya no quieren mostrar su cara, traen otras caras, otros rostros de chinos para que estos den la cara y, por supuesto, sigan haciendo lo que vienen haciendo, importando esclavos, incumpliendo contratos, haciendo obras mal ejecutadas, sobornando y corrompiendo gobiernos. Esta es la realidad. Entonces, obviamente, todos los ojos están puestos en el Salar de Uyuni, todos los ojos están puestos en el litio boliviano, y solamente la estupidez del boliviano, que sigue creyendo en aparecidos, en las teorías de género, en el indigenismo, que decir, todo eso han hecho para debilitar el Estado, para corromperlo, desde la participación popular. ¿Qué haces haciendo 400 municipios, gobernaciones? ¿Qué haces? Divides, debilitas. Claro. Y obviamente el Estado estás ampliando el Estado para hacer un socio OPA del empresario, aquella pyme que invierte, ¿no? Y que da trabajo. Claro. Fíjese, el ejemplo de Bolivia es claro. Bueno, Argentina también, sí, la misma receta, la misma modalidad están aplicando en todos los países del continente, Modesto. Entonces, la gente se tiene que dar cuenta, tiene que dejar de lado toda esa lucha por colores políticos, esos que hablan de racismo, de fascismo, es lo que les han inculcado en sus comunidades, las ONGs, y viera el trabajo que están haciendo las ONGs precisamente para este tipo de organizaciones. Para lavarles la cabeza. Para el lavado de cerebro, exactamente. Entonces, de una vez por todas, todos por lo menos los sudamericanos tenemos que reaccionar. No puede ser posible que nos estén haciendo tragar píldoras cuadradas permanentemente, vivamos en la miseria teniendo enormes riquezas. Un argentino, un boliviano, un colombiano no tendría por qué ser pobre. Estos se llevan todo, se llevan la parte de león y las migajas, la torta entera se la llevan para dejar las migajas para los políticos hambrientos que no tienen ningún
despacho de vender hasta su madre con tal de llenarse los bolsillos. Si esto pasa en el tema de contratos de esta carretera, no me quiero imaginar los convenios que hacen esas empresas chinas saqueando todo el oro, la plata, toda la riqueza natural que hay en esos ríos maravillosos de Bolivia. No quiero imaginarme. Te lo juro, no me quiero. Si esto está pasando en estos contratos de carreteras, que es, a ver, una migaja, a la par de la riqueza que están extrayendo de la madre tierra ahí en Bolivia, ¿no, Marianela? Y paralelamente te están mentalizando con una cantidad de ONGistas que hablan de campañas de arborización, te dicen, ¿no? Como hacerse la burla, cuando estos delincuentes, los que financian esas ONGs que hablan de ecologismo, resulta que esas reciben millones para distraerla, para mentirle a la gente, porque los que en verdad contaminan son las mineras, las petroleras, las farmacéuticas, las alimenticias, toda esa cantidad de transnacionales que ahora se están camuflando en chinos. Claro, pues encima después la ONU te dice, no, hay que cuidar a la madre tierra, tienen que recuperar, tienen que sanearla. ¿Por qué no dicen a las empresas de ellos que dejen de contaminar y la saquen? Porque después te mandan a hacer la reforestación y todo. Solo que dejen de tirar el mercurio en nuestros ríos. Claro. Solo que dejen de tirar 12 millones de toneladas de plástico al año entre Coca-Cola, entre Pepsi y Nestlé, que son empresas que son parte de lo que es Vanguard y BlackRock. Y obviamente Soros es el personaje visible, el que quería comprarse toda la cooperativa agraria de Argentina. Sí, Nestlé. Sancor, sí. Quería comprarse y Chávez quería darle dinero a Argentina para hacer esa compra. Le dio. Pero y bueno, mire igual lo que le pasó por hacerse chistoso. Le dio, pero a un costo alto de intereses, ¿no? También, y bueno, y así le fue por ponerse al frente, digamos, del que manda. Chávez se plantó y le dijo, no, nosotros le damos el crédito. Y creo que eso marcó su destino, decís. Ahora, usted investiga, Modesto, a estas empresas, por ejemplo, esta Harvard, la CCC se llama, sí. No me acuerdo lo que representan sus siglas, pero le comento que están en toda Sudáfrica, ¿no? Están en Etiopía, están en Madagascar, están en Níger, están en todos lados. Y esas son colonias francesas, comandadas por los británicos, ¿no? Por un lado, están metidos en una serie de países que prácticamente o son protectorados de Gran Bretaña, de Estados Unidos, o son definitivamente países subyugados por estas grandes élites transnacionales. Y de pronto esta empresa, la Harvard, la que ha sobornado con 18 millones a Álvaro García Linera, porque los otros han debido ser los operadores nada más, porque el amo y señor de caminos en Bolivia se llama Álvaro García Linera. Este no ha largado para nada uno solo de los negocios de la ABC. Así que estos están detrás de todas esas empresas, están metidos en Sri Lanka, están metidos en absolutamente todos los países. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están esquilmando, están exprimiendo a cada país. Por eso tanta revuelta, les meten ONGs, les meten temas de religión, de indigenismo, de pluriculturalismo, de no sé cuánta historia. ¿Para qué? Para que haya lo que hay en Argentina: caos, saqueos, si es posible guerra civil, porque ahí es donde hacen ganancia de pescadores, revuelven el río para ganar. Exacto. Marianela, como siempre, te agradezco un informe completo, excelente. La verdad, en serio, esto lo tenemos que reiterar para que la gente visibilice y lo pueda seguir, por supuesto. Y dame las direcciones, cómo hace la gente para seguirte. Aló, Marianela Noticias en Facebook y YouTube. Y estamos baneados, pero si la gente baja incluso los videos y los comparte o los comparte directamente, va a poder romper ese shadow ban, ese algoritmo que nos aplican permanentemente. Y lo propio, estamos en Twitter y en Instagram. Marianela, Marianela Montenegro. Bien, Marianela, te mando un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires, por supuesto, para vos, para todo tu equipo.
y a todos los bolivianos en el país de origen. Abrazo grande, gracias. Abrazo grande, Modesto, un abrazo para Diego y a toda la audiencia. Gracias. Bueno, ahí lo escuchamos nuestra corresponsal, por supuesto, Marianela Montenegro, acá en Radio Cadena 94.5.